La única vez que vi llorar a mi abuelo, me dijo que era porque nunca más iba a poder volver a cantarle una canción a su vieja. Y no es porque mi abuela se hubiera ido de este mundo. Quédense para saber cuál era la razón. En esta historia soy hombre. Buenas, 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 ¿cómo están? Oigan, les voy a contar una historia que de todas las que les he contado es la única que me ha puesto a llorar a mares mientras la escuchaba. Es muy conmovedora y no podía dejar de contárselas, así que quédense para escucharla. Yo no sé si ustedes han escuchado esta canción que se llama Alma, Corazón y Vida. Cuando yo escuché esta canción me enamoré, me pareció una canción tan hermosa que yo dije, algún día, cuando sea grande, voy a dedicársela a una mujer maravillosa, a esa mujer que probablemente me va a acompañar en mi camino y que es de esas mujeres que cuando llega a la vida de un hombre le da sentido. Yo esta canción la escuché de mi abuelo paterno, un hombre que para mí era y es un ejemplo a seguir. Era un hombre entregado al amor de su familia, de su mujer, de sus hijos, un hombre romántico que siempre tenía una palabra, una frase que era no está mal correspondido. Resulta que mi abuelo, a pesar de que era muy romántico y muy amoroso, era chapado a la antigua. Entonces era un hombre que desde su cultura no tenía permitido demostrar tan abiertamente sus emociones. Entonces, siempre que alguien le decía que lo amaba o que lo quería mucho, su forma de decir yo también te amo era no está mal correspondido. Siempre en las reuniones familiares me acuerdo que él se sentaba con un whisky en su mano y en algún momento de la noche sacaba su guitarra y le cantaba canciones a la abuela. Se las cantaba entre su repertorio. Muy frecuentemente estaba esta canción de Alma, Corazón y Vida y cuando cantaba a su mujer le daba un beso en el hombro y mi abuela le decía, viejo, lo amo mucho, y él le decía, no está mal correspondida. A mí me encantaba la guitarra. Siempre desde muy pequeño quise aprender a tocarla y sobre todo aprender a tocar las canciones que cantaba mi abuelo para que, como les digo, algún día yo pudiese cantársela a mi compañera de vida tal cual como lo hacía él. Mi abuelo me empezó a decir que cuando yo quisiera fuera, que cualquier día, cualquier tarde fuera, que él me enseñaría a tocar. Yo siempre le decía que sí, que bueno, que yo iba, que después, pero ustedes saben que uno se inventa una vida y ocupaciones que uno no tiene y la pereza que no lo deja uno hacer nada, así que quisiera que esta historia fuera la manera en que mi abuelo me enseñó a tocar guitarra, pero puedo decirles que nunca fui a esas clases. Desde que yo nací, mi abuelo sufría de diabetes, una enfermedad que empezó después de mis 9 años y de que pasó lo que les cuento a deteriorarse mucho más y avanzar mucho más al punto que empezó a perder partes de su cuerpo. Primero fue el pie, después otra parte de su pierna hasta que perdió toda su pierna derecha. Él siguió cantando, miren, yo admiro tanto la energía con la que siguió ese hombre, energía al 100, positivo, con sus ganas de vivir, con su amor siempre para entregar a su familia y en las reuniones familiares, por supuesto que seguía cantando, tocando su guitarra, tocándole a su mujer las canciones que podían expresar todo lo que él sentía, hasta el punto que pierde su otra pierna. Yo les digo que yo a mi abuelo jamás lo había visto llorar. Un día llegué y estaba llorando, me acerqué, le pregunté qué pasaba y él me dijo que no eran sus piernas como tal. El punto era que ya no tenía en qué apoyar su guitarra para cantarle una canción a su mujer. Después de esto le empezó a deteriorarse fuertemente y aún así mi abuelo me decía que cuando lo decidiera fuera que él me enseñara y que él buscaría la forma de explicarme cómo tocar su guitarra. Créanme que pasaron años. Y yo siempre le decía, mañana vengo a eso. Nunca fui, hasta el punto que él entró en cama y estaba entre la cama y la silla de ruedas. Empezaron a salirle llagas en su cuerpo por la quietud y aún así él seguía en su actitud de querer seguir siendo independiente, de poder seguir haciendo sus cosas. Y en esas, un día mi abuela fue un momentico a la tienda y él, por querer hacer sus cositas solo, se cayó de la silla, se golpeó la cabeza y este golpe lo llevó a una unidad de cuidados intensivos. Cuando nos llamaron a todos a avisarnos, fuimos a la clínica y empezamos a subir uno a uno.
a hablar con él, a saludarlo o tal vez a despedirnos. Entre yo le dije que lamentaba mucho nunca haber ido a que me enseñara a tocar la guitarra. Le ofrecí disculpas y le dije que lo amaba. Él me dijo que no estaba mal correspondido. Salí, entró mi papá y cuando bajó mi papá, bajó llorando. Todos nos asustamos y él nos dijo que tranquilos, que no nos asustáramos, él estaba llorando porque estaba feliz. Y nos contó que en sus 40 y tantos años nunca mi abuelo le había dicho te amo. Y en ese momento él le había dicho papá, lo amo mucho. Y mi abuelo le respondió yo también te amo, hijo. Mi papá estaba tan feliz, tan feliz. Después de eso nos fuimos para la casa tipo 8 o 9 de la noche y a las 11 nos entró una llamada a avisarnos que nuestro abuelo se había ido de este mundo. Fue una pérdida tan dura, tan dolorosa, una pérdida que marcó la familia porque mi abuelo era ese eje que mantenía unidos a todos. Les puedo decir que de mi abuelo me quedó ese ejemplo de amor puro, de demostrar que no importaba cuántos años llevara su matrimonio, que nunca era tarde para demostrar, para tener un detalle, un gesto lindo, que nunca había escasez de tiempo para brindar tiempo de calidad a los que nos quieren y que no está mal corresponder a quienes nos aman. Les juro que me arrepentiré toda la vida de no haber ido a que me enseñara a tocar guitarra. Hoy en día sé, pero no fue él quien me enseñó. También les cuento que he tenido parejas, he dedicado canciones, pero siempre escuchaba letra por letra esa canción y decía, ella no es. Hoy les puedo decir que la encontré. Sí, este año dediqué esa canción, Alma, Corazón y Vida, porque es una mujer que encaja en cada verso. Es una mujer maravillosa, impecable, como la soñé. Y ya existe esa persona a quien le puedo decir que no está mal correspondida.